30 años de silencio, hasta que el testamento los obligó a desenterrar la verdad. ¿Quieres descubrir qué secreto sacudió a toda una familia? Suscríbete ahora. En una mansión envuelta en sombras y recuerdos, 5 hermanos se reunieron por última vez. No para celebrar, sino para recibir una bomba que el destino les dejó en forma de testamento. Nadie esperaba que la matriarca, conocida por su frialdad y su astucia, les negara todo, salvo una misión: descubrir quién robó el collar de rubíes de la familia hace 30 años. No había herencia, no había perdón, solo una orden escrita con tinta fría y venganza postergada. El collar no era solo una joya, era el símbolo del honor, del linaje, del juramento que la familia hizo tras la guerra civil. Su desaparición marcó el inicio de una época de desconfianza y de silencios que nunca se rompieron. Y ahora, décadas después, esa misma piedra roja amenazaba con teñir de nuevo a la familia. Esta vez no con sangre, sino con verdades que nadie quería escuchar. Los 5 hermanos no se hablaban desde el funeral de su padre, hace 15 años. El rencor entre ellos era más grueso que los muros de mármol de la mansión, pero el notario fue claro: si no cumplían el testamento juntos, perderían todo, para siempre. A la mesa del comedor, donde antes se celebraban bodas y bautizos, ahora solo reinaba la tensión. Sofía, la mayor, mantenía los ojos clavados en el sobre amarillento que contenía las instrucciones finales. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la furia de tener que compartir espacio con Lucas, el hermano desterrado. Lucas había sido acusado en privado por todos, aunque nunca en público, de ser el ladrón del collar. A los 17 años desapareció sin decir adiós. Volvió con barba, arrugas y una mirada que escondía demasiados secretos. Nadie le creyó cuando juró que no lo había tocado. Mientras revisaban los documentos antiguos, encontraron una carta sellada con cera roja, dirigida a quien aún crea en la verdad. Dentro, una sola frase: el collar no fue robado, fue entregado. El aire en la habitación se congeló. ¿Entregado? ¿Por quién? ¿Y a quién? Esa noche, alguien dejó una nota anónima bajo la puerta de la biblioteca: busquen en el diario de mamá. Pero cuidado, la verdad duele más que la mentira. Era la primera pista y la primera advertencia. El diario de la matriarca no estaba en su escritorio, ni en su caja fuerte, ni siquiera en su habitación. Estaba escondido dentro del forro de un viejo libro de misas, en la capilla familiar abandonada. Nadie había entrado allí en más de 20 años, hasta esa noche. Valeria, la hermana del medio, siempre la más curiosa y solitaria, encontró el libro por accidente. O tal vez no. Recordó que su madre solía rezar allí cada aniversario del robo. No rezaba por el collar, susurró Valeria mientras hojeaba las páginas amarillentas. Rezaba por perdón. Las primeras entradas hablaban de amor, de esperanza, de la llegada del collar como regalo de bodas, pero en la entrada del 14 de octubre de 1995, la noche del robo, las palabras se volvían caóticas, escritas con prisa y tal vez con lágrimas. Lo vi, no pude detenerlo. Preferí guardar silencio, por el bien de todos. Los hermanos se miraron en silencio. Había sido testigo. ¿Y por qué cayó? La siguiente página faltaba, arrancada. Solo quedaba un borde rasgado, como una herida abierta en el tiempo. Mientras discutían, un trueno estalló y la luz se apagó. En la penumbra se escuchó un sonido. Pasos en el pasillo. Alguien más andaba en la mansión. Alguien que no debería estar allí. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la capilla. Nadie respiró. Entonces, una voz familiar, ronca por los años, susurró: todavía buscan respuestas que los destruirán. Era Ramón, el antiguo mayordomo, que todos creían muerto desde hacía una década. Resultó que nunca se fue.
Vivía en las dependencias del jardín, cuidando la casa como un fantasma leal. Tenía las llaves de todos los secretos y de todos los armarios. Con manos temblorosas les entregó una caja de madera con el escudo familiar grabado. Su madre me pidió que no la abriera hasta que ustedes estuvieran listos. Dentro había fotos antiguas, cartas sin enviar y una llave oxidada. En una de las fotos aparecían sus padres junto a una mujer desconocida sosteniendo el collar. Al reverso, una dedicatoria. Para mi hermana, que siempre supo perdonar lo imperdonable. Hermana, nunca habían oído hablar de una tía. ¿Acaso el collar no pertenecía solo a la familia? ¿Había sido un regalo o una devolución? Ramón, con los ojos llenos de lágrimas, confesó algo más. La noche del robo, vi salir a alguien del cuarto de su madre. No era Lucas, era ella. Señaló con el dedo hacia la foto. Se llevó el collar y su madre la dejó ir. El nombre de la mujer en la foto era Isabela, hermana menor de la matriarca, dada por muerta en un accidente en los años 70. Pero ahora, todo indicaba que nunca murió, solo desapareció. ¿Por qué? ¿Y por qué su madre guardó ese secreto durante 30 años? Los hermanos buscaron en registros civiles, archivos parroquiales, incluso en hospitales psiquiátricos. Encontraron un acta falsa de defunción, firmada por un médico que ya no existía, o que había sido pagado para borrarla del mundo. Pero en un diario local de 1996 hallaron una noticia olvidada. Mujer desconocida hospitalizada tras intento de suicidio cerca del río Guadalquivir. La descripción coincidía con Isabela. Más inquietante aún, el hospital estaba a solo 20 kilómetros de la mansión. ¿Había regresado antes del robo o nunca se fue del todo? Valeria encontró un sobre escondido en la caja de costura de su abuela. Dentro, una carta dirigida a Isabela. Si vuelves a tocar lo que es nuestro, jamás te perdonaré, aunque seas mi sangre. La fecha, una semana antes del robo. La verdad empezaba a tomar forma, pero era más oscura de lo que imaginaban. El collar no fue robado por codicia, sino por rencor, y la matriarca lo sabía todo, desde el principio. Al profundizar en las cartas y los documentos, los hermanos descubrieron que el collar no era solo una joya, era la llave simbólica de una herencia mucho mayor. Según un pacto familiar sellado en 1952, quien poseyera el collar tendría derecho a decidir el destino de las tierras, las empresas e incluso el apellido. Isabela, la hermana menor, había sido excluida del pacto tras un escándalo juvenil, un romance prohibido con el prometido de la matriarca. Humillada y desterrada, juró venganza, pero en lugar de pelear abiertamente, desapareció y esperó. 30 años después regresó, no con armas, sino con una carta de amor falsa y una identidad prestada. Convenció a su hermana de que el collar era un símbolo de perdón y se lo entregó. Pero en vez de reconciliarse, Isabela lo tomó y nunca regresó. La matriarca, devastada y avergonzada, mintió a todos. Dijo que el collar había sido robado por un intruso. Escondió la verdad para proteger el honor de la familia y su propio orgullo roto. Lo más impactante, el testamento actual no buscaba justicia, buscaba redención. La matriarca sabía que solo al confrontar el pasado podrían liberarse del veneno que los dividía. Una pista en el diario de Isabela, encontrada cosida dentro del forro de un viejo abrigo en el armario de la matriarca, los condujo a un pequeño pueblo en Andalucía, Almanzora del Sur. Allí, una mujer mayor vivía sola en una casa de piedra cubierta de bugambillas. Nadie sabía su verdadero nombre, solo la llamaban la Señora del Río. Cuando los hermanos llegaron, ella no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperándolos toda su vida.
Sus ojos, idénticos a los de la matriarca, los escudriñaron uno por uno. Así que finalmente vinieron. ¿Por el collar o por la verdad?, preguntó con voz quebrada. Isabela los invitó a entrar. En la pared colgaba el collar de rubíes, intacto, brillando bajo la luz del atardecer. Pero no lo llevaba como un trofeo, lo tenía como una ofrenda. Nunca lo robé, me lo dio, pero no como regalo, como castigo. Explicó que su hermana la obligó a tomarlo como prueba de su derrota moral. Me dijo: si te atreves a quedártelo, ya no eres mi hermana. Si lo devuelves, jamás volverás a verme. Así que me lo quedé y perdí a ambas, la joya y la familia. Entonces les entregó una última carta, escrita por su madre poco antes de morir. Si leen esto, significa que han encontrado a Isabela. Perdónenla. Yo no pude, pero ustedes sí pueden. Nadie habló durante el viaje de regreso. El peso de la verdad era más pesado que cualquier herencia. El collar no había sido robado. Había sido el centro de un duelo silencioso entre dos hermanas, un juego de orgullo, dolor y amor malentendido. Al llegar a la mansión, colocaron el collar sobre la mesa del comedor, justo donde el testamento los había reunido por primera vez. Pero esta vez no lo vieron como un objeto de valor, sino como un espejo. Cada faceta reflejaba una mentira, un silencio, una oportunidad perdida. Lucas, el desterrado, fue el primero en romper el silencio. Nos hicieron enemigos por una historia que ni siquiera era nuestra. Y tenía razón. Habían pasado décadas culpándose, distanciándose, odiándose, por un secreto que los adultos eligieron enterrar en lugar de sanar. Sofía, con lágrimas en los ojos, tomó el collar y lo entregó a Valeria. Guárdalo, pero no como reliquia, como recordatorio, que nunca más el miedo a la verdad nos divida. Y así, en medio de la casa que los vio nacer y separarse, los 5 hermanos decidieron algo inesperado. No repartirían la fortuna. La usarían para encontrar a otros como Isabela, desterrados por secretos que ya no merecen ser guardados. Porque a veces la verdadera herencia no es lo que dejó la matriarca, sino lo que los herederos eligen construir con sus ruinas. Si esta historia te dejó sin aliento, imagina lo que viene. En los secretos de la matriarca, cada episodio desentraña una verdad más oscura que la anterior. No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete, activa la campanita y dale like si crees que la verdad siempre encuentra su camino, incluso después de 30 años.